4:45 de la tarde, nosotros continuamos con más aquí en Noticias Globovisión. Le damos la bienvenida en este momento a la doctora Damaris Ramos, ella es ginecóloga obstetra y el día de hoy nos va a hablar sobre los métodos anticonceptivos y esas hormonas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, nos gustaría hablar un poco de los anticonceptivos. Sabemos que principalmente son utilizados para evitar embarazos no deseados, pero también tienen otros propósitos. Nos gustaría conocer más sobre los anticonceptivos y cuáles son los métodos que tenemos actualmente. Realmente los métodos anticonceptivos son un método de planificación familiar que ha estado en desuso porque lamentablemente, como sabemos las condiciones, muchas de las parejas no se planifican o bien en decidir en qué momento quieren tener ese hijo, simplemente si no lo quieren tener ahora, más adelante, pero hay muchísimas herramientas donde tú puedes tener un método anticonceptivo, pero que además te genere beneficios adicionales de los anticonceptivos. Entonces eso suena un poquito contradictorio porque dicen, bueno, anticonceptivo es anticonceptivo y ya. Exactamente. Pero los anticonceptivos tenemos que saber que se dividen en varias categorías. Y nos gustaría que el día de hoy nos los explique. Nosotros tenemos anticonceptivos que son reversibles e irreversibles. Muy bien. Entonces, evidentemente tú dices, bueno, si yo lo que quiero es postergar la fertilidad, debería hacerlo algo que sea reversible, que yo decida hoy me lo pongo y en un año decido tener hijos y me lo voy a quitar. Pero también se pueden clasificar en los hormonales y los no hormonales, y sobre esos tenemos los de barrera, que es el preservativo. Que se indica que el método es el más idóneo para evitar también enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual, que es el único que puede evitar enfermedades de transmisión sexual, tanto el preservativo femenino como el masculino. Y están los métodos hormonales, que dentro de esos hormonales podemos sacar una larga lista, porque dependiendo de la manera como yo se la aplique al cuerpo, voy a tener las diferentes clasificaciones, que los más conocidos por todos son los anticonceptivos hormonales orales, ¿ok? Pero esos orales a su vez tienen otra clasificación, porque pueden ser combinados o solo de progestágenos. Hay, en medicina, las hormonas, lo que tú hablabas, tenemos estrógenos y progestágenos. Muy bien. Entonces hay unos métodos que son solo progestágenos y otros que son combinados. En este caso ustedes hacen una evaluación primero, le hacen una serie de exámenes a esta paciente para verificar cuáles son los que van más acorde con ella. De hecho, en método anticonceptivo se dice que el anticonceptivo debe ser un traje a la medida para cada paciente. Entonces no es lo que conocemos, que está pasando mucho por nuestra situación actual, de que no se consiguen los anticonceptivos. Doctora, conseguí este, me lo tomé, y mañana conseguí otro y también me lo tomé. Porque en este caso pueden tener hormonas diferentes o hormonas combinadas totalmente distintas. Y realmente, ¿qué implica en el organismo de una paciente tomar esas hormonas así? Cuando tienes hormonas distintas, a pesar de lo que la paciente cree, estoy tomando un método anticonceptivo y estoy curada, o sea, estoy protegida, realmente lo que puede hacer es un escape folicular entre un ciclo y otro, igualmente quedar embarazada. Entonces estás invirtiendo dinero, estás exponiendo tu cuerpo a reacciones hormonales a reacciones adversas que no son las que necesitas por desconocimiento, y por eso es que lo primero es decidir, quiero hacer planificación familiar, voy a ir al médico, necesito que me evalúen, que vean cuáles son los pros, los contras y qué método se aplica más a mí. Muy bien, en este caso, como existe la deficiencia de estos anticonceptivos orales, se ha visto el auge de otro tipo de anticonceptivos hormonales. En este caso, pues los que son colocados en el brazo, los implantes en los brazos, también los colocados en el aparato intrauterino, que no es la T de cobre como se utilizaba anteriormente, sino que tiene otras diferencias. Nos gustaría conocer de este método, de esta manera que se está utilizando actualmente, cuáles son los pros y los contras de ellos. Fíjate, eso hay que individualizarlo igualmente. Por eso lo que más debemos recalcar es que cada anticonceptivo es para cada paciente. O sea, hay una paciente para cada anticonceptivo, pero no hay un anticonceptivo que sea universal. Muy bien. Entonces yo tengo que evaluar a la paciente y saber, los implantes necesitas tener un tope de peso, porque si se lo colocas a una paciente obesa, no va a tener el mismo, por la superficie de masa corporal y la distribución del medicamento, no va a estar protegida igual. En este caso, ¿hasta qué peso es el ideal para colocar el implante, por ejemplo, del brazo? El del brazo generalmente se recomienda, porque hay diferentes pautas por debajo de los 65 kilos. Pero eso no quiere decir que no lo puedas colocar en otras pacientes con ciertas condiciones. Dependiendo de la altura, todo eso, ¿no? Exactamente. Altura, contextura, índice de masa corporal, son diferentes métodos, ¿no? Y el dispositivo intrauterino liberador de hormona, que es el levonorgestrel, el que hablabas, es igual la misma T de cobre anterior, la T de cobre tiene diferentes nombres, pero va a liberar hormona a su vez. Entonces aquel miedo de, doctora, se me movió el aparato,
se me rodó y por eso quedé embarazada, que puede pasar, porque no es solo me coloqué el dispositivo intrauterino y me olvidé del médico. Muy bien. Yo tengo que ir regularmente, por lo menos cada 7 o 8 meses, a revisar que ese dispositivo quedó colocado en su sitio y que de esa manera está ejerciendo su mecanismo. Y hay unos cuidados muy específicos, por lo menos se dice, no sé si es un mito o una realidad, usted me lo va a aclarar, de que estas mujeres al momento de colocarse este tipo de aparato no deben hacer fuerza porque pujan, porque se puede mover. ¿Esto es un mito o una realidad? Mira, ese es otro tema. Nos podemos sentar un día mitos de los anticonceptivos a desmentir todos y cada uno. Realmente cuando lo colocas, tú necesitas que ese aparato, que es una T tal cual que va dentro del útero, genere una reacción fibrosa que le permita permanecer en ese mismo sitio y no se ruede. Entonces, para eso tienes que tener ciertos cuidados. Es verdad que los primeros días no lo puedes hacer, pero hay pacientes que llegan a los 3 meses, doctora, yo no he barrido, yo no he movido nada porque no puedo. No. Y las hormonas de los anticonceptivos engorde, la doctora Damaris Ramos nos lo va a responder en este momento. No. No engordan. Es un mito porque todas las pacientes te dicen, no, doctora, es que yo me empecé a tomar esto, sea cual sea el método, y empecé a engordar. El anticonceptivo, por ser un método hormonal, te produce ansiedad. Y si tú no sabes manejar esa ansiedad y evidentemente la canalizas comiendo, pues vas a engordar. Pero si canalizáramos esa ansiedad, bien sea haciendo ejercicio, caminando, leyendo, meditando, etcétera, te aseguro que no van a engordar con el método. En este caso no es que las hormonas tienen una carga que va a hacer que la grasa, que el índice de masa, entonces va a hacer que la mujer se ponga fea y gorda. Eso es un mito entonces, totalmente desmontado. No, porque a ti te están induciendo estrógeno y progesterona, haciéndole creer a tu cuerpo que van a poner una pausa. Entonces, en stand-by, igual que dicen, tengo que descansar del anticonceptivo. Tengo ya 2 años tomándolo, entonces voy a pararlo para descansar. Tampoco. Porque simplemente yo le estoy diciendo al cuerpo que tengo un nivel basal de anticonceptivo como en meseta, por decirlo así, y eso se mantiene todo el tiempo y simplemente cuando yo lo quite es como un switch. Volví a prender la luz, deseo tener fertilidad y puedes quedar embarazada. En este caso, bueno, las ventajas que también se ven con anticonceptivos orales es que puedes planificar la menstruación, puedes tener un control de cuándo deseas que venga. Bueno, lo ideal es que tomarte tus pastillas y que venga al momento, pero puede hacerse una planificación, algo que no se pueden hacer con estos métodos anticonceptivos hormonales que son colocados como los implantes. Claro, porque mientras sea oral, tú puedes decidir, eso se llama ciclo extendido del anticonceptivo. Yo puedo decidir que en vez de tomármelo cada 28 días o cada 21 días, dependiendo de la carga hormonal, me lo tomo continuo y hago un descanso a los 6 meses, por ejemplo. Igual, tampoco, otro mito es, pero si hago eso, entonces no voy a haber menstruación y voy a estar dañando mi cuerpo. Pero hay que saber que el endometrio, que es lo que nosotros estamos regulando, si el endometrio no crece, no se descama y no sangramos. Entonces no hay ningún tipo de Entonces inconveniente. no hay ningún inconveniente. Esas mujeres que se les olvida tomarse 1 o 2 pastillas, ¿qué sucede? Muchas dicen, me tengo que tomar esas 2 pastillas, otras dicen, no me las tengo que tomar y tengo que continuar. ¿Cómo es realmente que se tiene que hacer? Eso debería llamar directamente al médico, porque, insisto, hay que individualizar el caso. Entonces, si tú tienes una pérdida de 1 o 2 pastillas, máximo 3, tú las puedes tomar, pero tienes que tener ciertos cuidados y algo que hay que decir del anticonceptivo oral es que ningún método es 100% eficaz. Entonces yo debería combinarlos entre lo que es el oral y barrera, exactamente. Entonces, y más aún, en esos casos tengo que usar el método de barrera durante un periodo de tiempo un poco más prolongado, 1 o 2 meses, y después ya continuar con mi anticonceptivo normal. En este caso que tocamos el tema de los métodos anticonceptivos de barrera, ¿qué tan común, qué tan frecuente es que la mujer utilice el condón vaginal? Mira, muy, muy poco común. Sobre todo yo creo que es algo por social. Nosotros no nos han educado para que la mujer tenga esa batuta en decir yo voy a usar el condón femenino, y por una sociedad un poco machista que tenemos, entonces al final es que todas las pacientes te lo dicen, es que mi pareja no lo quiere usar. Mi esposo dice que no, entonces mejor que no y no lo usa. Pero la paciente también tendría la potestad de decir, bueno, yo lo voy a usar, si tú lo quieres usar conmigo, bienvenido, pero si no, también poner sus pautas. Muy bien, en este caso es como el método de barrera en el hombre, el condón en el hombre, es utilizado, es desechado, es con todos los mecanismos de higiene necesarios. Claro. Entonces también la colocación tiene como unas instrucciones. Sí, el condón femenino, el preservativo femenino, es como un tubo igual de látex que tiene como un aro que la paciente va a introducir en la vagina
y va a quedar como si fuera una bolsita hacia afuera, ¿ok? Igual no se va a mover, igualmente es eficaz, pero es poco usado por nuestras pacientes también por el tabú. Yo creo que el tema de la sexualidad femenina es un poco dejado a un lado por ese tabú que tenemos en nuestra sociedad. Pero totalmente efectivo como el condón masculino. Sí. Este es el que se podría decir que tiene mayor eficacia al evitar un embarazo y para evitar enfermedades entonces de transmisión sexual. O sea, es lo ideal. Sí, pero también por el poco uso puede ser que la paciente no le dé el uso adecuado y por ese tabú de que tener que introducir el aro en la vagina, entonces tenga un mal uso del mismo. Pero todo esto son temas que pueden abordar con su ginecólogo, incluso llevando el dispositivo y decir, mira, yo quiero aprender a usarlo. Se pueden hacer incluso foros de sexualidad, de métodos anticonceptivos. En este caso sería la parte de la prevención, la parte de la educación, que es lo que se busca fomentar principalmente para que se eviten no solamente los embarazos, sino todas esas enfermedades que pueden estar relacionadas al acto sexual cuando no se tienen además parejas estables, cuando existen otro tipo de condiciones que llevan a esto. Entonces, ¿qué recomendaciones le hace usted finalmente a esas mujeres que nos está viendo el día de hoy y a través de qué redes sociales la pueden conseguir? Bueno, primero que nada que evidentemente el método anticonceptivo es algo que es de cada mujer. Tú tienes que decidir cómo puedes tener tu disfrute de tu vida sexual y además planificar la concepción. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al ginecólogo, ponerse en control y a pesar de la situación actual de que no hay métodos a fácil acceso, sí los hay. Nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar lo que necesitamos y las redes sociales, bueno, @mujercala y @doctora Damaris Ramos. Muy bien, gracias por habernos acompañado al día de hoy y habernos dado esas recomendaciones y explicación con respecto a los métodos anticonceptivos. Nosotros hemos finalizado por el día de hoy esta emisión de Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de todas las redes sociales como @globovisión y también nos puede seguir como @salud_gb. Ya queda Tiffany Cornejo y Noticias Globovisión Deportes.